Sí, profesor, dale. Bueno, entonces como hoy vamos a comenzar con un parámetro muy importante en la hidrología, que si nosotros la clase anterior ustedes vieron el balance hídrico, o sea, que se tiene la cantidad de agua que entra en una cuenca, esa cuenca luego hay varios parámetros como el de precipitación, evaporación, evapotranspiración, bueno, unos cuantos más. El principal componente, el que hace que ingrese agua en una cuenca para el balance hídrico, es la precipitación. Y lo que tenemos que saber es cómo medir la precipitación. O sea, ¿qué se hace? ¿Qué cantidad de agua, entra en una cuenca? Concepto de cuenca vamos a hablarlo mañana, pero creo que todos entienden lo que es una cuenca, pero de todos modos eso es importante. Conocer lo que voy a dar ahora es cómo medir la precipitación y cómo podemos hacer el tema, cómo podemos medir todo lo referente a la precipitación dentro de una cuenca. Entonces, voy a definir primero qué es lo de la lluvia. Es un fenómeno atmosférico. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, profesor. ¿Se escucha, profesor? ¿Se ve bien también? Sí. También. Bueno, ¿no hay alumnos nuevos que quieran ingresar? José Luis, vos podés ver cuando alguien quiere ingresar. No veo. Bueno, yo le estoy aceptando. Te tiene que salir un mensaje y un sonido. Sí, pero no sale, Roger. No. Por si yo no pueda. Vos sos el organizador pues, por el momento. No, voy a estar también como organizador. Bueno, pues yo no estoy viendo. O sea, realmente no estoy viendo porque estoy compartiendo mi pantalla completa de presentación. Probablemente si entro en la, diríamos, bueno, ¿vos le estás aceptando a la gente? Y sí, de momento, dale, adelante. Dale. Bueno, como la definición de lluvia, fenómeno atmosférico consistente en una precipitación acuosa de forma de gotas líquidas, cuyo diámetro se halla generalmente comprendido entre 0,5 y 7 milímetros y que cae a una velocidad del orden de 3 metros por segundo. La precipitación constituye la entrada primordial del sistema hidrológico y es el factor principal que controla la hidrología en una región. O sea, la precipitación constituye la entrada primordial del sistema hidrológico y es el factor principal que controla la hidrología en una región. O sea, la lluvia es lo que produce sequía, produce exceso, todos los eventos realmente se puede tener a través de exceso de agua, esta sequía, todo eso es debido a la precipitación. Cuando no hay precipitación hay sequía, cuando hay mayor precipitación hay exceso y hay inundaciones que producen normalmente. Acá una pequeña, algunas nociones de climatología, no es muy importante, pero es para saber, para que ustedes tengan nociones. La nube, conjunto de gotas de condensación cuyo diámetro fluctúa entre 0,01 y 0,03 milímetros, separada por distancia del orden de 1 milímetro. Lluvia, gotas de agua con diámetro entre 0,5 y 2 milímetros, es decir, su volumen es 1 millón de veces más grande que el de las gotas de condensación que forman las nubes. ¿Cómo se forma la precipitación? Para que se produzca la precipitación es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: enfriamiento de una masa de aire por debajo del punto de condensación, núcleo de condensación, crecimiento de las gotitas de agua hasta obtener un tamaño que le permita caer. Fíjense cómo. ¿Alguien tiene el micrófono abierto allí?
Según el tipo de ascenso que genere el levantamiento de la masa de aire, se presentan tres mecanismos de formación de precipitación. La precipitación orográfica. Las nubes de alto nivel perciben nubes de abajo. La precipitación orográfica sería esta. De bajo nivel que asciende con el efecto orográfico, produciendo mayor crecimiento, lo cual incrementa la precipitación en la superficie. O sea, esto sube y luego comienza a descender como lluvia. El mecanismo hace que la masa de aire ascienda por la ladera de las montañas. Y por la región de Barlovento viene el agua, viento dominante, sube el agua y luego esto se condensa y comienza a descender ya en forma de precipitación. Una lluvia convectiva o de convección, calor localizado en la superficie produce parcelas de aire que asciende por flotación. Precipitación convectiva. Esto es lo que ocurre normalmente en épocas de verano en nuestro país. O sea, agarra un aire caliente, localizado, sube y luego se condensa en la nube, la masa de aire cálido asciende desde una superficie cálida y se enfría progresivamente y produce una precipitación convectiva, o sea, una precipitación bastante fuerte, diríamos. Ascenso del aire caliente, repito otra vez, acá está la condensación parcial, sube el ascenso del aire caliente y luego cae con forma de precipitación. Ascenso frontal, el encuentro de masa de aire de origen y propiedades diferentes, resulta de aire más frío, más denso, fluyendo bajo el aire más caliente, menos denso. Esto lleva a ascenso general, lo cual puede dar origen a ascensos por convección. Ascenso de masa de aire cálido por choque con masa de aire frío. O sea, hay un choque de masa de aire caliente y masa de aire frío y produce también una lluvia. El frente frío son normalmente ya grandes frentes donde se produce ya las lluvias normalmente son de mayor área espacial, o sea, llueven en mayores áreas, no solamente en un solo área. Los frentes cálidos también tienen el mismo concepto. Precipitación horizontal. La precipitación horizontal, o sea, no es la vertical que conocemos normalmente, sino la precipitación horizontal, que son pequeñas gotas de aguas líquidas presentes en las nubes y neblinas que inciden sobre una ladera, son insertadas por la vegetación y agregadas en gotas de mayor tamaño, de poco a poco desciende por ramas y troncos al suelo, en bosques de nieblas y paramos este proceso, es muy importante. Aproximadamente 18% del agua que le llega al suelo desde la atmósfera proviene de la precipitación horizontal en páramos, mientras que en el bosque niebla este porcentaje es mayor. Bueno. ¿Cómo medimos la precipitación? ¿Cómo medimos? La precipitación la medimos a través de lo que se llama un pluviómetro. El pluviómetro no es nada más que una caja un minutito me esperan. Bueno, el pluviómetro no es más que una caja, un cilindro que normalmente tiene 20 centímetros de radio
de diámetro, la parte superior, y que está compuesto de lo que se llama la entrada del agua, que va, y contenido por medido. Esto cae en un recipiente y luego se mide esto en una probeta. La precipitación se mide generalmente con pluviómetros, que son recipientes estandarizados en los cuales pueden medirse la lámina precipitada. O sea, esta cantidad de agua luego se mide en la probeta y se ve la cantidad de lluvia caída. Entonces, el pluviómetro, aparato que consta de una superficie colectora delimitada por un borde afilado, el cual hace pasar el agua por una especie de embudo para luego ser conducida a un recipiente colector dentro del aparato. Esta agua en este soporte, luego esto que está acá, se mide en la probeta y da la cantidad de lluvia caída. Voy a salir un ratito acá. ¿Ustedes me ven a mí? ¿Ven esto que tengo acá? Sí, profe. Esto es un pluviómetro. Es un poco diferente en el sentido de que, vamos, acá ya tiene, fíjense, acá está la boca. Y en este caso, la probeta ya tiene acá. No sé si se llega a ver acá las medidas. Se ve más o menos. Se ve más o menos. Se ve, pero bueno, el concepto es el mismo, ¿cierto? Entonces, este es un pluviómetro que de fabricación no es de primera calidad, diríamos, pero bueno, es lo que... Claro, entonces se me fue a mí mi presentación. ¿Dónde está? Ahí ya está mi presentación otra vez. ¿Ven mi presentación? Sí, profe. Sí, profe. Acabamos, esto ya pasamos. Ya vimos esto, no sé qué está pasando. En el PowerPoint es, profe. Ahora estás en... Estoy en el PowerPoint. Bueno, y acá estamos, ¿cierto? Bueno, les mostré lo que es el pluviómetro. Esto es un pluviómetro un poco más... No sé qué pasó ahí. Pero podemos continuar sin problema, ¿cierto? No está el PowerPoint, no está en forma de PowerPoint, parece. No, y porque ahora estás viendo la diapositiva desde internet, profe. Puedo entrar ahí en PowerPoint. Y ahí puedo entrar en la presentación. ¿Acá? Sí, ahí. Acá está, cierto, tenés razón. Gracias. Bueno. O sea, todo lo que yo les mostré está todo acá en este colector. Estos son más profesionales, digamos. Lo que yo les mostré son elementos pluviómetros usados, sirven muy bien también, pero pasa que de repente esto se puede utilizar para lugares, estancias, la que normalmente se usa, lugares donde hace falta datos de precipitación, pero no en una estación meteorológica. La estación meteorológica, en algún momento vamos a ver, la estación meteorológica es una estación que cuenta con todos los instrumentos que se necesitan en la meteorología, por eso hay una estación meteorológica, donde tiene termómetros, donde tienen los pluviómetros, donde tiene para medir la evaporación, para los tanques de evaporación, todo eso, todo en las estaciones pluviométricas, pero en las estaciones meteorológicas. Nosotros lo que tenemos acá es un pluviómetro que sirve para, que normalmente lo llamamos un punto de una estación pluviométrica.
un punto donde se mide la lluvia. Continuamos a ver cómo medimos esta lluvia. Fíjense, acá está. Fíjense, es parecido a lo que yo les mostré. Acá está la graduación. Acá va subiendo y se va registrando en milímetros. Hay que conocer que cada milímetro de lluvia es igual a 1 litro por cada metro cuadrado. Eso es lo que debe medir. Cada milímetro de lluvia que se mide debe ser igual a lo que llueve en cada metro cuadrado. Esta es la relación que debe. O sea, 1 milímetro de lluvia significa 1 litro por cada metro cuadrado. O sea, el equipo debe tener esa capacidad. O sea, debe estar, como les digo, debe estar fabricado para que pueda medir 1 litro por cada metro cuadrado. Eso estándar tiene todas las medidas para que se pueda fabricar de esa forma. Cuando tenemos estoy tomando agua nomás. Hay un tema. Pluviómetro, ¿qué es lo que mide? Es agarrar, colocar el pluviómetro, se coloca en un lugar determinado a una altura de 1,5 metros de la superficie del suelo. Ese pluviómetro mide la lluvia puntual, o sea, mide la lluvia que cae. Normalmente esas lecturas se hacen cada 24 horas. O sea, de las 7 de la mañana uno va, lee el pluviómetro. Al leer ese pluviómetro a las 7 de la mañana, si hubo lluvia anteriormente, se descarga todo lo que hay y ahí se mide, se descarga la probeta, se mide y se deja nuevamente sin agua, o sea, sin mediciones. Y luego se vuelve a medir al día siguiente, a las 7 de la mañana, la cantidad de lluvia caída. O sea, es una lluvia acumulada, no está midiendo lo que podemos decir la intensidad, o sea, la cantidad de agua caída en un tiempo. Eso no se mide con el pluviómetro. Pero sí tenemos esto que ya es el pluviógrafo, que es la misma cosa. Entonces lo que se mide con el pluviógrafo ya es la cantidad, es un registro continuo. Fíjense, el otro es un registro puntual, o sea, es un registro de cada 24 horas. En cambio, con el pluviógrafo ya es un registro continuo. Se puede hacer a través de un balancín, de flotadores o sensores electrónicos. Eso es lo que realmente mide con el pluviógrafo. La diferencia entre pluviómetro y pluviógrafo es que el pluviómetro se lee cada 24 horas y el pluviógrafo tiene una lectura constante a lo largo de 24 horas. ¿Por qué 24 horas? Porque ustedes ven acá, y voy a mostrarles en algún momento un dibujo mejor, esto acá tiene una faja que lo que hace es marcar la lluvia en forma constante. Y por eso es un registro continuo. La medición de la precipitación. Errores de las mediciones. Hay errores. Por forma instrumental debido a la deformación causada por golpe o uso del pluviómetro, causando medidas erróneas de la altura de precipitación. O sea, una cosa normal que suele ocurrir es que si cuando se carga desde el recipiente, en un pluviómetro, desde el recipiente que se tiene la lluvia, que se colectó la lluvia y lo carga a la probeta, puede haber pérdida ahí normalmente. Eso hay que tener mucho cuidado para tener una buena medida de precipitación. Concepción de instrumento hace referencia a las pérdidas de agua causadas por evaporación o por instalación de equipos que desbordan el agua. O sea,
como es un equipo, el pluviómetro es un equipo que está colocado en la superficie terrestre normalmente sin ninguna cobertura vegetal, porque realmente tiene que estar lejos de cualquier edificio, árboles o lo que sea. También está expuesta al sol. Al estar expuesta al sol, si llovió esta mañana y luego estuvo expuesta toda la hora al sol, hubo un efecto de evaporación, por consiguiente también hay una reducción de la cantidad de precipitación que se va a medir al día siguiente. Y a veces también efectos de vientos que hace que la lluvia no sea tan vertical, sino que sea un poco oblicua, entonces no cae perfectamente dentro del pluviómetro. Normalmente no es conveniente el cambio de las estaciones. Siempre debe ser, si es posible, una misma estación para hacer las mediciones. Cuando estoy hablando de una misma estación para hacer las mediciones, estoy hablando que el lugar que se debe hacer la medición, el lugar donde debe estar instalado, debe ser un lugar que debe durar en el tiempo, cosa que es un poco difícil, un poco no tan fácil, porque generalmente en algún momento dado puede ocurrir algún desarrollo puede construir un edificio a lo largo de la zona, todo eso, y puede interferir las mediciones. El caso muy particular es que anteriormente la lluvia en Asunción se medía en las inmediaciones del Palacio de Justicia, donde está realmente hoy día la Dirección de Meteorología. Allí existe hasta ahora una estación meteorológica, pero con la construcción, el desarrollo inmobiliario, el Palacio de Justicia al lado, lo que realmente hace que no pueda ser más usada como una estación de medición. Esto, por consiguiente, se mudó en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Hoy la lluvia que dice la Asunción realmente son lluvias medidas en la estación de Silvio Pettirossi. Además, hay algunas estaciones meteorológicas automáticas que están a lo largo en la Universidad Católica. Hay una, creo que también en la Costanera hay otra, en la Secretaría de Deporte también hay otras estaciones pluviométricas. Bueno, cuando les dije que el registro con un pluviómetro es puntual, es porque realmente uno lo lee el día a las 7 de la mañana y vuelve a leerlo al día siguiente a las 7 de la mañana. O sea, fue un acumulado de todas las lluvias que se registró en esas 24 horas. Eso es lo que realmente se lee en un pluviómetro. Cuando tenemos un pluviógrafo, tenemos un registro continuo y podemos ver acá. Ustedes ven mi mouse. Sí, profe. Bien, bueno. Entonces, en este caso, por ejemplo, este es un pluviómetro y acá la lectura se hace normalmente a las 7 de la mañana, acá está, cuando se inicia, y se ve cómo se fue desarrollando la lluvia a lo largo. Esto es lo que indica, esta faja, estas líneas verticales son líneas que están indicando horas, porque eso gira a lo largo de un cilindro que da una vuelta en 24 horas. Esto es lo que se llama una faja pluviométrica, y esto marca las horas, y estas líneas horizontales marcan la cantidad de lluvia, o sea, en milímetros, la cantidad de milímetros. La abertura que se tiene acá es la misma entre el pluviómetro y el pluviógrafo. Lo único que es esto que tenemos acá está colocada la faja pluviométrica, y este es un cilindro que da una vuelta en 24 horas. Por eso podemos tener acá marcadas las horas y podemos tener acá también los milímetros. O sea, entre un pluviómetro y un pluviógrafo, las mediciones son las mismas. ¿Cuál es la diferencia?
que el pluviógrafo mide en forma continua. Y al medir en forma continua podemos tener la cantidad de lluvia caída en un tiempo determinado que se llama intensidad, que es la definición de la intensidad. La intensidad es la cantidad de precipitación sobre el tiempo. Y esto que marca que tenemos acá es llueve, va subiendo, porque esto está con un flotador, va subiendo, y luego, al llegar a un momento determinado, se descarga el flotador, el recipiente que va midiendo esto, porque esto tiene, el recipiente que mide esto tiene solamente 10 milímetros de capacidad. Por consiguiente, esto llega acá, llega a este punto, se descarga y luego sigue lloviendo. La lluvia continúa. Acá hubo una lluvia que comenzó aproximadamente a las 8 de la mañana, 8 son 6 divisiones, sería 8:20 más o menos, acá 8:20, y la lluvia continuó en forma constante hasta las 11 horas, está acá, vemos 11 horas, está acá. Esta lluvia es una lluvia constante, y acá lo que se pudo ver es la intensidad con que fue lloviendo. Al llegar a este punto, ¿qué pasó? Dejó de llover. Entonces, como el mecanismo de relojería sigue dando vuelta, lo que aparece finalmente es una línea paralela, o sea, no hubo lluvia, no hubo más carga, por consiguiente, esto siguió paralela y volvió a haber una lluvia aproximadamente las 17 horas, y se puede ir viendo cómo se fue desarrollando la lluvia. La lluvia fue constante y finalmente se puede ver la cantidad de lluvia caída. Acá dice, esto es lo que está acá escrito, para que esto que tenemos acá, pueda ser ubicado y archivado en un momento determinado y se sepa de qué estación es. Acá tenemos un poco más fuerte, ya pintado, fíjense la precipitación, cómo fue subiendo, y la cantidad de lluvia. Momento que paró, y acá está. Este es el pluviógrafo. Cuando hablamos de precipitación y la medición, hablamos siempre de una zona, de un punto, en un punto. Eso a veces no es suficiente, porque si queremos saber qué cantidad de lluvia cayó, por ejemplo, en la ciudad de Asunción, o sea, en la cuenca que forma la ciudad de Asunción, no podemos tener un solo pluviómetro, sino deberíamos tener una red pluviométrica. O sea, en una cuenca, lo que queremos saber, cuando hay en una cuenca queremos saber la cantidad de lluvia, lo que tenemos que hacer es tener una red pluviométrica. O sea, lo que debemos tener es varias estaciones pluviométricas que finalmente forma una red, y esa red es normalmente la que nos va a decir la cantidad de lluvia que cayó en una cuenca. O sea, con eso podemos medir la cantidad de lluvia caída en una cuenca. O sea, tenemos la cantidad de lluvia caída en una cuenca y la cantidad de lluvia caída en un punto. Por consiguiente, ahí son dos conceptos que hay que manejar bien: la precipitación media de una cuenca y la precipitación que se tiene en un punto determinado, que es la precipitación pluviométrica. Profe, ¿Se entiende eso? profe, Sí. perdón que te interrumpa. ¿Puedes aceptarnos cuántos compañeros quieren entrar? Y miramos, voy a ver si yo puedo aceptar. Miramos un ratito. No tengo. No veo dónde puedo aceptar, ¿eh? No sé si usted ve en mi pantalla. Sí, parece que el otro profe es.
Sí, hay que avisarle a Monte 2010. Pero ella me dijo que me pasó para que yo pueda aceptar también. ¿Y ustedes no tienen el link? Sí, pero parece que pide acceso. O sea, alguien tiene que permitirte entrar. Sí, y los otros profes que tienen que esto. Ya. Bueno, lo intentamos. El delegado le puede avisar al profesor, así no seguimos la clase. ¿Puede ser? Sí, profe. Bueno. Bueno. Acá tenemos todo lo que es, por eso tenemos que tener una red pluviométrica. Seguimos con el tema de la red y entonces para que sea una red, según la densidad debe ser un aparato, una región plana, cada 600, 900 kilómetros, una región montañosa, cada 100 o 250, y si una región área, un aparato cada 1000 a 10.000 kilómetros cuadrados. Criterio de localización, eso es muy importante, siempre debe colocarse en un lugar accesible, que no tenga mucho costo llegar al lugar, y zona de desarrollo y económico urbano son siempre los puntos que es importante colocar. Bueno, acá hay un cuadro de estaciones pluviométricas, la densidad que debe tener las estaciones pluviométricas que tienen Inglaterra, Italia, Francia, Colombia, todos estos países. ¿Para qué sirven las redes pluviométricas? Es la pregunta. Es la apreciación sobre un área. Normalmente un área en hidrología es una cuenca, sea esta rural o urbana. ¿Cómo estimar la apreciación promedio sobre esta área? La media anual, la media mensual, o de un evento o de una tormenta. O sea, lo que se necesita es, cuando se tiene una red de pluviómetro, es para determinar la precipitación sobre un área determinada. Bueno, acá hay unas redes de Colombia, que vamos a pasarlo. En la práctica se utiliza de forma por minutos, horarios, diarios, semanal, mensual, anual, etc. Todo esto así se puede medir las lluvias. Cuando se tiene de una estación meteorológica, lo que podemos hacer es un gráfico de la apreciación acumulada contra el tiempo en orden cronológico, se obtiene directamente del pluviógrafo y se usa para extraer información acerca de la magnitud, intensidad y duración de una tormenta. O sea, esto que está acá, fíjense, ¿se acuerdan el pluviógrafo? Entonces se va viendo cómo se fue desarrollando la precipitación. El día, las horas, diríamos, o en días, puede ser en días también, pero normalmente suele ser en horas, qué cantidad de precipitación se fue acumulando, y tenemos lo que se llama una curva masa. La precipitación acumulada fue de 50 milímetros en aproximadamente 15 días, ya que esto se hizo en días. Lo que se hace es esto sumar 1 a 1, se va sumando 2, 1, 2 más 3, 5, y así sucesivamente se va sumando. Acá también, esto es hietograma, es la cantidad de lluvia caída. Hay dos estaciones y se puede ir comparando qué cantidad. Cuando dos estaciones están relativamente cerca, se puede ir viendo para poder hacer una comparación en la cantidad de lluvia caída en un cierto tiempo. Fíjense, acá tenemos cada 10 minutos, la cantidad de lluvia caída cada 10 minutos. Entonces con esto se hace un hietograma y con esto podemos ir viendo que es una estación pluviométrica Castillo y otro moderno, y podemos ir viendo cómo se desarrollaban las lluvias en ambas estaciones al mismo tiempo. Esto sirve mucho para comparar y a veces para poder ver cuando le falta datos a una estación, completar con los datos de otra estación haciendo algunas correlaciones.
La misma cosa acá tenemos. Esto ya es un intervalo de lluvia. Tenemos en forma mensual qué cantidad de lluvia cae en forma mensual. Entonces con esto podemos determinar las precipitaciones mensuales en el mes de enero, febrero, marzo, abril, así sucesivamente. Este es el año 1998, la cantidad de precipitación. Esta es la precipitación de Valencín, este es la altura en milímetros. Errores de mediciones, ya vimos lo mismo que la anterior. Variabilidad espacial, la variabilidad de la precipitación, espacio y tiempo. O sea, en espacio, cuando es el área, y el tiempo, la cantidad caída. Entonces, orográfica, cobertura vegetal, por eso es muy importante la variación espacial de la lluvia, y eso se mide a través de las redes. Muy importante es, una vez que tengamos los datos, si tenemos solamente los datos y no tenemos qué sabemos que vamos a hacer con los datos, por eso se ordenan los datos y se puede finalmente hacer un banco de datos de precipitación o de cualquier banco de datos hidrométricos. Pueden ser de niveles de río, pueden ser niveles de precipitación, de todo eso, y pueden ser por estación finalmente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La definición de precipitación diaria es la lámina de agua caída en 24 horas. Módulo pluviométrico mensual corresponde al total de lluvia caída mensualmente. Se expresa siempre en milímetros. Módulo pluviométrico anual es el total de agua caída a lo largo de un año, dado por la suma de los valores diarios. Fracción pluviométrica mensual representa la fracción entre el módulo anual y cada uno de los diferentes módulos mensuales. Y precipitación normal es el valor del registro promedio anual de un periodo de 30 años de registro. O sea, durante 30 años se tiene todos los datos del mes de enero y se quita una media. Y ese es un valor promedio para el mes de enero. Se hace la misma cosa para febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y finalmente podemos tener un gráfico donde se puede determinar cuál es la precipitación normal anual de una estación. Ahora, medición de la precipitación. Generalmente, cuando hay una estación, cuando las estaciones son por varios, en un periodo de tiempo determinado, suele ocurrir problemas en una estación determinada. Por ejemplo, si tenemos esta área, de repente en una estación determinada, o sea, esta estación, por algún motivo determinado, porque no hubo personas, porque generalmente, o sea, debe haber, en todos estos casos no olvidamos algo muy importante, debe haber un observador, debe haber una persona que vaya y lea esas estaciones, y por algún motivo determinado no se tuvo una persona que le lea, o se robó la estación meteorológica, es muy común últimamente, se roba el pluviómetro, no se tiene datos, se repone nuevamente, y eso hace que a lo largo de la serie de años haya faltante de datos. Y eso hay que completar cuando existen vacíos, interrupciones en el registro de datos, se hace necesario la estimación de los datos faltantes dentro del periodo básico de diseño. Un método es el promedio aritmético, que sea la precipitación ocurrida en A, B, C, es X, se divide entre 3 y entonces se va completando en esta estación. Otro es una precipitación normal o ponderada, o sea, la normal de X. La precipitación de X sería 1/3 sobre la normal de X sobre la normal de A por la precipitación en A. O sea, vamos a seguir un ejercicio. NX sobre NB por P sub NX por NC por P sub C. O sea, ¿cómo vamos a tener eso? Sería la normal anual de X sobre la normal anual de A por la precipitación. Por ejemplo, faltan unos años determinados, entonces a partir se va multiplicando por los años de
que se quiere determinar, y entonces ahí se van completando estos datos. Acá, ¿cómo es esto? Acá tenemos los datos del mes de enero en una estación. Tenemos todos los años que se va teniendo acá, pero por un motivo determinado en el año 1975, en el mes de enero y en el mes de febrero, en abril no hubo datos. La misma cosa en el año 91, ¿no? En los meses de septiembre, octubre, noviembre no hubo datos, y también acá no hubo datos. ¿Cómo se hace esa fórmula? Precipitación media multianual, o sea, esta es la precipitación media que se tiene para cada mes de la estación del Carmen, porque es la estación del Carmen la que vamos a rellenar, nosotros vamos a rellenar estos datos faltantes. La estación del Carmen, el estimado datos de precipitación faltante es incompleto, falta observador, falla en el instrumento, entonces el servicio de información ambiental de 3 estaciones cerca, lo más uniforme espacial. O sea, esto es lo que realmente es lo que se quiere determinar. O sea, acá, ¿cómo hacemos? Tenemos, si ocurre lo contrario, método racional, relación normal, o sea, un método ponderado realmente. 1/3 por la precipitación X, en la precipitación normal en A, sobre la precipitación I sub A, precipitación X sub A, sobre la precipitación P sub 2, en la estación pluviométrica 1A, pluviométrica 2A y pluviométrica 3A, y tenemos estos registros que se están necesitando. La misma cosa, fíjense, la precipitación total del año es esto. Acá tenemos los valores, si se pueden utilizar o no se puede utilizar esto, si se puede utilizar de acuerdo a estos parámetros, y finalmente podemos acá que tenemos 1639 dividido 1345, que es este valor, por la precipitación caída 55, más la misma cosa, 1639 dividido 1657 por la precipitación caída en, este tendría que ser 64, está 65, hay un problemita nomás acá. Y la misma cosa acá, se suma todo esto y tenemos para el mes de junio que en este lugar se puede completar dándole valor de 63.8 milímetros. La misma cosa hacemos para los demás, los demás meses que faltaban, y así se va completando. ¿Se entiende esto? Sí, profe. No hay nada raro. No. Probablemente vamos a hacer unos ejercicios después. Bueno, también se puede hacer una regresión lineal. O sea, si se tiene la suma de las estaciones, tenemos los días, las alturas, y podemos ir haciendo una regresión lineal, podemos ir agregando estos valores. Si tenemos estos 3 puntos, podemos tener una línea, podemos tener esta línea, que esto se quita por lo que es geometría analítica, y se tiene la pendiente, y finalmente se puede ir teniendo los valores. Esto es posible plantear una ecuación, método de interpolación, la ecuación de cada dato resultante. O sea, es otro método. Lo que vimos anteriormente fue la precipitación, cómo medir o cómo llenar la precipitación en un punto, en una estación meteorológica. Ahora vamos a hablar el promedio de un área, que también se puede determinar precipitación media del área, precipitación media
anual, mensual, diaria o de un evento determinado. Todo eso podemos determinar. Esto es para poder determinar la precipitación media o la precipitación que se tiene en un área. Normalmente se utilizan 3 métodos: el promedio aritmético, el polígono de Thiessen y las isoyetas. Estos 3 métodos son los que se utilizan. ¿Cómo se utilizan esos 3 métodos? Les muestro. El promedio aritmético es la más sencilla, pero es la más insegura de todos los métodos. Consiste en igualar la precipitación media caída sobre una cuenca al promedio aritmético de las lluvias registradas en los pluviómetros de la zona. O sea, se suma todos los pluviómetros de la zona, acá en el promedio aritmético, se suma todos los promedios, se suma todas las precipitaciones caídas en la zona, en la cuenca, y se divide por el número de estaciones. Y te da un valor. Es inseguro porque realmente no hay una relación, diríamos, cómo medir eso. O sea, no es tan seguro porque no tiene peso. Por ejemplo, una estación determinada, si está más cercano, si tiene mayor área, todo eso, no tiene el peso determinado. Por consiguiente, es una forma de determinar, y en hidrología, cuando no se tiene datos y se puede conseguir de alguna forma, siempre hay que tratar de conseguir los datos, ya sea seguro o inseguro. Hay que usar los datos con precaución, pero se puede utilizar. Acá tenemos el promedio aritmético, esta es una cuenca determinada, tenemos todas las estaciones, lo que hacemos es sumamos todo lo que está acá, y finalmente esto dividimos por el número de estaciones y nos da el promedio de precipitación que da en el área. En toda la área. Estamos hablando ya de área, no de una estación. El promedio de esta área. El método Thiessen. El método Thiessen es un método que aplicable a una distribución irregular de estaciones y donde los accidentes temporales no afecten a la distribución de la lluvia. ¿Cómo se determina? Les muestro. Va a ser más fácil que les muestre acá. Después voy a retroceder para ver. Hay que trazar los polígonos de Thiessen. Los polígonos de Thiessen consisten en... Estas son las estaciones pluviométricas. Estas son todas las estaciones pluviométricas. Entonces lo que se hace es, se traza estos triángulos, que van triangulando esto. Acá, cada triángulo. Y por cada triángulo, y en cada triángulo se traza la mediatriz. Y al trazar la mediatriz, se va formando un polígono. Este es un polígono, que es el polígono de Thiessen, que corresponde a esta estación, y el área de esta estación es la que se utiliza. La misma cosa acá se tiene el área de esta estación, que diríamos una media ponderada por las áreas, y acá también se tienen las áreas. Entonces, teniendo eso, lo que se va haciendo es la precipitación en A por A más la precipitación en B por el área en B más la precipitación en C por el área en C sobre el área total, así, y tenemos la precipitación media de la lluvia, ya sea anual, mensual o puntual de un evento determinado para una región determinada, para una cuenca. Acá también hay otra forma de trazar la estación, el método de Thiessen. Fíjense que Thiessen tiene, al trazar las mediatrices, esto por medio de un ArcView se trazó esto. Al trazar las mediatrices, lo que se tiene es que se fueran formando polígonos. Las curvas isoyetas. Las curvas isoyetas es el tercer método, también no es tan seguro, pero también he usado. Son líneas que unen puntos de igual precipitación. Como estos valores, S1, S2, miden precipitación, realmente son niveles de alturas y se puede considerar como niveles, y se puede utilizar como una curva de niveles, se puede trazar como curvas de niveles. Todo esto. Y luego lo que se hace es que se toma esta área, se multiplica por esto, se toma esta área, se multiplica por esto, se toma esta área, se multiplica
la precipitación por esto y así sucesivamente. O sea, la precipitación en I por A sub I sobre el área total. Se trazan las curvas de igual precipitación para un periodo elegido, luego se calculan las áreas entre líneas limítrofes y cada una de ellas se multiplica por el promedio de la precipitación del área correspondiente. La precipitación media resulta de sumar todos los productos anteriores para después dividirlo por el área total de la cuenca. Acá tenemos cómo se trazó esta isoyeta y hay que volver a hacer. Fíjense, entre 250, la isoyeta entre 250 y 200, se tiene el promedio, que es 225, el área entre las isoyetas, y se multiplica cada uno de estos. Se suma todas estas precipitaciones y se divide por el área total. Y eso da la precipitación media de la cuenca por el método de las isoyetas. ¿Está? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno. ¿Cuáles son las ventajas de cada uno de estos? Acá tenemos el promedio aritmético, es de uso simple, buena estimación en terrenos planos, resultado consistente en cálculos realizados por diferentes personas. El polígono resultado más exacto, permite utilizar estaciones con distribuciones no uniformes, resultado consistente en cálculos realizados por diferentes personas. La curva históricamente es el método más exacto, los efectos orográficos pueden ser tomados en cuenta, permite una evaluación visual de la extensión y distribución de la precipitación, es adaptable a grandes cuencas con una red dispersa. Las desventajas del promedio aritmético es malos resultados, si los pluviómetros son pocos y mal distribuidos, pluviómetros localizados. O sea, si tenemos una buena cantidad, una buena red de pluviómetros, el método de promedio aritmético es bastante aceptable, es bueno. Pero si tenemos una red, bueno, tenemos problemas. Polígono de Thyssen no toma en cuenta la influencia topográfica, pues considera variaciones lineales de lluvia entre pluviómetros. Todos los polígonos deben ser nuevamente calculados cuando se cambia la red. O sea, al haber un cambio en una red que salió de un lugar, debe trazarse nuevamente los polígonos de Thyssen. Y las curvas isoyetas es un método bastante laborioso, depende de la práctica y habilidad de las personas que realicen el análisis. O sea, es calcular las curvas de niveles. Precipitación, área de oración, consiste en conocer la cantidad máxima de lluvia ocurrida en el área de diferentes dimensiones y de lluvia de diferentes duraciones. Sirve para la plantación y proyectos de obras de almacenamiento y drenaje. Dentro de los estudios que implican conocer caudales máximos están precipitación máxima del área de duración, análisis de la intensidad de precipitación máxima del área de duración, capacidad de infiltración respecto al tiempo, determinación de probabilidad de ocurrencia de tormentas que implique niveles máximos de caudales. Para determinar la relación entre la altura de precipitación máxima, área de duración, se requiere analizar los registros de lluvias y tipificar el estudio de precipitación sobre áreas variables de una cuenca determinada. Para el análisis de los registros es necesario contar con una red de pluviógrafos y pluviómetros técnicamente distribuidos, y teniendo los anteriores parámetros se puede hacer un análisis con los métodos anteriores. La curva de masa, la zona de estudio se selecciona durante la acción de la lluvia, se construye una tabla en la que se resalten los datos de la curva de masa, debe especificarse las estaciones y intervalos de duración seleccionados. La tabla para generar la curva de masa es la siguiente, o sea, te va colocando lo que realmente ya les mostré hoy en una lámina. Cada isoyeta se encuentra su correspondiente área de influencia, también debe encontrarse el área neta entre isoyetas consecutivas, se determina la semisuma de los valores de las isoyetas consecutivas, se registra con su mayor correspondiente valores de área neta. Las anteriores informaciones se calcula el volumen de precipitación multiplicando la área neta por su precipitación media en función del área parcial. Pues entonces, todo esto vamos a volver a ver, o sea, tienen ustedes cuestión de que lo lean nomás directamente.
Y acá se tiene como calcular una tabla para calcular las lluvias netas, una curva masa. La curva masa, como pueden ver, sirve para diferentes análisis que vamos a hacer posteriormente. Perfecto, estamos hasta ahí, perfecto. Yo creo que dentro de un rato ya va a entrar el ingeniero Montedomé. Acá quiero mostrarle algo antes de salir. José, redondea nomás 5 minutos más y después vamos a hacer un receso de 10 minutos para comenzar a las 17:30. Cuando Sí, quieran. sí, quiero mostrar un poco la monografía esta de Sánchez para que puedan verlo también ellos. Creo que es esta. No, no es esta. Voy a... Esta es una monografía que tenemos que resumen todo lo que les presenté. El concepto de precipitación, los tipos de precipitación, a qué se llama intensidad de precipitación, es igual a la precipitación medida del tiempo, cómo se mide. Fíjense que es lo que estuvimos hablando, el colector, el pluviógrafo, tenemos la probeta, y acá tenemos la unidad de litros. Metro cuadrado equivale al milímetro, es un litro repartido en una superficie de 1 metro cuadrado, origina una lámina de agua de 1 milímetro. Acá hay un concepto muy importante, que es, si uno va a colocar el pluviómetro generalmente la boca va a 1,5 metros de la superficie, y esto debe estar colocado a una distancia mayor a 2h de la altura que se encuentra cualquier superficie, cualquier objeto, para que no pueda interferir la colecta de las lluvias. Acá está el pluviógrafo, la misma cosa, solamente que acaba cayendo, tiene un flotador y va marcando en la hoja que vimos. Hablamos de las redes pluviométricas. La elaboración de datos pluviométricos es muy importante. Esto es los estudios, porque todo esto finalmente, estos datos debemos hacer con ellos los estudios estadísticos. Cuando disponemos de una serie de pluviómetros larga más de 20 años, podemos calcular qué probabilidad existe de que la precipitación del año próximo supere un determinado valor, o al revés, qué precipitación se supera, por ejemplo, un 10% del año. Todos esos datos sirven finalmente para hacer los estudios estadísticos. Y acá tenemos lo que normalmente es un estudio de un aguacero, curva de intensidad de duración. Esta curva de intensidad de duración es cómo las lluvias de corta duración, esto está hecho debido a medidas que se fueron registrando, cómo las lluvias de corta duración tienen mayor intensidad, y a medida que va transcurriendo el tiempo, la lluvia tiene menor intensidad. Acá tenemos cómo se determinan mapas de isoyetas, el método de Thyssen, que también vimos, y también es una serie, es importante, este cuadrito, este gráfico es muy importante. Entonces, mediante este cuadro uno puede tener, por ejemplo, acá todos los años y acá las estaciones pluviométricas. Entonces puede ir marcando la cantidad de datos que tiene cada estación, y se puede ir comparando. Por ejemplo, acá tenemos datos y acá no tenemos datos. Estos datos luego podemos rellenar
de acuerdo a lo que estuvimos viendo cómo rellenar datos. Y finalmente todo esto tenemos que ver la elaboración de una curva IDF, que es la curva que más se utiliza en hidrología, que finalmente en algún momento vamos a mostrarles cómo se construye una curva IDF, que es muy interesante, que es la curva que más se utiliza en hidrología, y cómo se aplica también esa curva en la hidrología. Que son curvas, esto es intensidad, duración y frecuencia, por eso se llama curva IDF. Esta es una frecuencia de 2, 5, 10, 15, 100 años, y esta es una curva para 2 años, esta es para 5 años, para 50, 100 años, y así sucesivamente. Bueno, yo llego hasta acá, no sé. Lo llevo. ¿Cómo estás? Vamos a un receso. Vamos a comenzar exactamente a 17:30. Dentro de 7 minutos. Perfecto. No sé si va a parar el video. Eso es lo que quiero. Creo que está grabando. Entonces, si es que va a parar, si después puede retomar o generar otro video. Es la pregunta para. Creo que era a ver un poco quién viene aquí.